Para poder entender la educación de André Ampère, es necesario explicar de manera muy breve la biografía de Rousseau. Rousseau fue escritor, filósofo, músico, botánico, naturalista y se definía como un ilustrado. Sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Rousseau fue el autor de la novela filosófica educativa Emilio, o de la educación, escrita en 1762, partiendo de su idea de que la naturaleza es buena y que el niño debe aprender por sí mismo en ella. Quiere que el niño aprenda a hacer las cosas y que tenga motivo para hacerlas por sí mismo. Biografía de André Ampère. André Ampère fue un matemático y físico francés, padre del electromagnetismo. La unidad amperio se llama así en su honor. Nació en Lyon el 20 de enero de 1775 y fue un niño precoz. Mucho antes de conocer los números ya hacía cuentas con pequeñas piedras. Su padre, Jean Ampère, fue un fiel seguidor de Rousseau y siguiendo su libro Emilio, o de la educación, le dio una instrucción sin obligaciones. Ampère nunca fue a la escuela, salvo para dar clases él mismo. Su padre le enseñó ciencias naturales, poesía y latín, hasta que descubrió el interés y el talento de su hijo para la aritmética. En 1793 sufrió una profunda depresión por la muerte de su padre, quien, retirado como juez en Lyon, se opuso firmemente a los excesos revolucionarios que llevaron al levantamiento de Lyon contra la Convención Nacional y al sitio de Lyon. Al poco tiempo arrestado, fue llevado a prisión y ejecutado el 25 de noviembre. A partir de 1796, Ampère da en Lyon clases privadas de matemática, química e idiomas. En 1801 obtiene el puesto de profesor de química y física en la École Centrale, actualmente preparatoria de Lalande, dejando en Lyon a su esposa y a su hijo. Su esposa muere en 1803. Su pequeño tratado, publicado en 1802, Consideraciones sobre la teoría matemática del juego, atrae la atención de Jean-Baptiste Joseph, cuya recomendación le permite ser nombrado profesor de matemáticas trascendentes en la preparatoria de Lyon, hoy en día Escuela Ampère. En 1804 es nombrado profesor particular de análisis en la École Polytechnique, instalándose en París. En 1806 se casa en segundas nupcias con Jean-François Patot, quien muere en Versalles en 1866 a los 88 años. Tuvieron una hija llamada Albine. En 1806 es nombrado inspector general de la universidad y profesor de matemáticas en la École Polytechnique. Ampère muere durante una jornada de inspección en la enfermería del Liceo Thiers de Marsella en 1836, a los 61 años. Está enterrado en el cementerio de Montmartre, en París. A continuación, se les va a enseñar un video sobre el experimento de Oersted. A partir de este empezaron a surgir los descubrimientos de Ampère. Tenemos aquí el experimento de Oersted. Se trataba de comprobar que en la corriente eléctrica estaba incluida una componente magnética. La cosa no era fácil, ya que cuando aproximamos a la brújula un campo eléctrico, la aguja lo detecta y se mueve. O sea, que reacciona a los campos eléctricos, la aguja también. Por ello bien podía ser que al circular la electricidad por el conductor fuese únicamente la electricidad la que hacía que se moviese la aguja, por lo cual la teoría presente entre los investigadores de la componente magnética asociada a la electricidad no era válida. Si aproximamos un imán, la aguja también reacciona y se mueve, pero se mueve de diferente manera que en el caso anterior de la electricidad, puesto que el imán atrae a la brújula orientándola en sentido inverso de sus respectivas polaridades, y al invertir el imán, la brújula gira 180 grados ofreciendo el otro polo, como veremos a continuación. Responde a unos criterios diferentes. En el caso de que cuando hemos aproximado la carga eléctrica a la brújula, la atrae sin diferenciar los polos magnéticos de dicha brújula, lo mismo por el polo norte que por el sur que por el centro. La brújula, en el experimento de este, responde al criterio del magnetismo. Se orienta como influenciada por un campo magnético. Con ello quedó demostrado que existía una componente magnética al circular una corriente eléctrica por el conductor. Si invirtiéramos la polaridad de la pila, giraría en sentido contrario.
En 1820, a partir del experimento de Hans Christian Ørsted, estudió la relación entre magnetismo y electricidad. Descubrió que la dirección que toma la aguja de una brújula depende de la dirección de la corriente eléctrica que circula cerca, y dedujo de esto la regla llamada de Ampère. De las leyes de Ampère, la más conocida es la de electrodinámica. Esta describe las fuerzas que dos conductores paralelos atravesados por corriente eléctrica ejercen uno sobre otro. En su trabajo sobre la electrodinámica, intenta explicar ciertos fenómenos químicos con la geometría de las moléculas, y emite la hipótesis de que el número de moléculas contenidas en un gas es proporcional a su volumen. También inventó el galvanómetro, el primer telégrafo eléctrico y el electroimán. Fue gracias a Ampère que se dieron a conocer los términos corriente eléctrica y tensión eléctrica. El galvanómetro es una herramienta que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Es capaz de detectar la presencia de pequeñas corrientes en un circuito cerrado y puede ser adaptado mediante su calibración para medir su magnitud. El telégrafo es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados, mediante líneas alámbricas o radiales. El telégrafo eléctrico, o más comúnmente solo telégrafo, reemplazó los sistemas de transmisión de señales ópticas de semáforos. Esperamos que les haya gustado el video sobre la biografía de André Ampère, un muy importante físico para la historia. Muchas gracias por su atención.